Los saluda Paola Francesca Navia desde la sede principal del Carancao Internacional. Para mí es un honor darles la bienvenida a este panel de discusión sobre la Ley 32069, nuestra nueva Ley General de Contratación Pública. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de destacados árbitros y adjudicadores, abogados e ingenieros peruanos, líderes en sus respectivos campos, quienes nos brindarán sus valiosas perspectivas sobre esta ley, haciendo énfasis en las implicancias para el sector de la construcción y la resolución de disputas. Hemos escuchado desde el pasado 24 de junio bastantes eventos que se han desarrollado en relación a esta nueva ley y que está pendiente la legislación respecto del reglamento. Y para ello, bueno, es importante para nosotros tener voces autorizadas y también profesionales que puedan aportar en esa redacción, toda vez que muchas veces las leyes que se han brindado y que se han dado relacionadas al sector de las compras públicas han sido cuestionadas, considerando que estas han sido redactadas por profesionales que no estaban, que no eran los operadores, los actores de esta ley. Entonces, pedimos desde aquí que tomen en cuenta estas consideraciones para la redacción del reglamento. Bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas de lujo. Bueno, mi persona ha sido, se podría decir, ha tenido el privilegio y el honor de ser alumna, de ser pupila, en algunos casos, desarrollándome como secretaria arbitral y a quienes se les conoce por toda su experiencia y el valor que han aportado tanto en la regulación de resolución de controversias como en el sector de la construcción. Tenemos como primer panelista al doctor Gonzalo García Calderón, quien actualmente es presidente del Consejo de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, ha sido ex vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima y miembro de la Comisión Revisora de la Ley General de Arbitraje del Congreso de la República. Con el doctor se especializa en lo que es el arbitraje nacional e internacional. Hay muchas cosas por decir del doctor, pero por un tema de tiempo hemos abreviado. Asimismo, nos acompaña en este panel de lujo el doctor Fernando Cantuaria Salaverry, quien es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico, es máster en Derecho por la Yale Law School y abogado por la Pontificia Universidad Católica. El doctor cuenta con amplia experiencia en el campo del arbitraje comercial y en materia de arbitraje de inversiones. Asimismo, el doctor cuenta con reconocimientos entre los mejores árbitros peruanos por las firmas Leader Lead, así en la categoría de líderes, como Mox Indeman Arbitration Perú en la firma Chamber and Partner, y también reconocimiento en la revista Who's Full Legal Commercial Arbitration. El doctor es uno de los pocos árbitros peruanos que es miembro de la lista de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y es expositor en diversos congresos nacionales e internacionales sobre arbitraje representando a nuestro país. Asimismo nos acompaña el doctor David Ortiz Gaspar, que es máster en arbitraje comercial e inversiones por la Universidad Alcalá y es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente, el doctor David se desempeña como procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Podríamos decir que es uno de las instituciones públicas que tiene una gran cantidad de procesos arbitrales. Él se encuentra a cargo de 800 procesos arbitrales. Asimismo, es integrante del grupo de trabajo multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje, creado a través de la resolución ministerial 124-2024 en representación de la Procuraduría del Estado. Su experiencia y conocimiento se centran en los procesos arbitrales y el derecho de la construcción. Este es el lado de los abogados reconocidos que van a formar parte de este panel, pero hemos querido integrar con otros profesionales que son también protagonistas en nuestra ley de contrataciones, y nos acompaña el ingeniero Carlos López Avilés, que para muchas generaciones también ha sido nuestro maestro. Él es ingeniero civil con más de 40 años de experiencia. En la actualidad participa en procesos de solución de controversias como árbitro, perito y adjudicador en Dispute Board y en elaboración de documentos de licitación de normas multilaterales como el Banco Mundial, el DIP, el JICA,
y es asesor independiente y docente universitario para el nivel de posgrado. Es socio fundador y gerente de LLB, el consultor SAP, y es líder en el Perú en temas de solución de controversias. Actualmente cuenta con especializaciones en convenios internacionales de préstamos, especialista en elaboración de documentos de licitación bajo normas nacionales e internacionales. Nos acompaña dentro de la rama de la ingeniería también el ingeniero Luis Miguel Hernández, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, árbitro y adjudicador de JRD CIDAP y perito en solución de controversias. El ingeniero tiene más de 37 años de experiencia en la gestión de contratos en el sector público y privado en consultoría, supervisión y ejecución de normas. También en contratos FIDIC. INEC actualmente participa como presidente y miembro de los paneles de JRD y DAP y es presidente del CAR del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú. Y finalmente nos acompaña un profesional que también ya es muy conocido en el medio respecto como en sus funciones de miembro de DAP y adjudicador. Me refiero al ingeniero Reiner Solís Villanueva, que él es doctor en ingeniería y magíster en gerencia de proyectos, ingeniero por la PUC, perito internacional en claims, miembro de DAP, en contratos FIDIC, NEC y adjudicador en JRD. Es gerente de Anetric SAC, perito de Anetric y Grupo Regiam. Figura en el ranking del Leader League desde el 2021 a la fecha como experto, como uno de los mejores expertos en construcción. Se desempeñó como gerente general, gerente de obra, supervisor, ingeniero residente, representante. En realidad, he tratado de resumir lo más que he podido respecto de la reseña o los short videos de nuestros expositores, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo voy a detallar más. Agradezco infinitamente vuestra participación y el esfuerzo que están haciendo el estar el día de hoy, un sábado por la mañana, para poder conocer un poco más de las opiniones de estos expertos sobre la ley de contrataciones. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro panel fórum, otorgándole el uso de la palabra en primer momento a nuestro el doctor Gonzalo García Calderón. Doctor, bienvenido y adelante. Gracias, Francesca. En primer lugar, agradecer a Ancagua por la gentil invitación de estar con ustedes el día de hoy y, por supuesto, a todos los presentes virtualmente y a los miembros de la mesa con las cuales compartiremos ideas y reflexiones el día de hoy. Quiero, al ser el primero en hablar, hacer una breve historia del arbitraje en nuestro país, muy breve, señalando que, y lo he señalado permanentemente y lo sostengo siempre, la primera ley seria que existe en el Perú es la 26572, que se dio en el año 1996. Y esa ley seria llevó a que 3 años después, en el 99, el Estado peruano quisiera incorporar también este mecanismo eficiente de solución de controversias para poner al Estado peruano dentro del marco de justamente un mecanismo que diera seguridad jurídica a los interesados y a través de la 26850, que es la ley inicial, la ley de contrataciones, en el año 99, incorpora el arbitraje en la solución de las controversias, tanto en materia de contratación de servicios, contratación de obras, como en compras que realiza el Estado. Y lo señalo permanentemente, el Estado es el principal comprador de bienes y servicios en el Perú de lejos. Y entonces, esto generó una primera e importante, o genera una primera e importante reflexión, y es que cumplimos este año 25 años ininterrumpidos en donde el Estado ha resuelto sus controversias en materia de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras a través de este mecanismo de solución denominado arbitraje. Adicionalmente a ello, todo lo relativo a inversiones, todos los tratados bilaterales celebrados por el Perú, todos los TLC celebrados por el Perú, convenios de estabilidad jurídica, etcétera, tienen cláusulas arbitrales. Con lo cual, el actor es importantísimo, el Estado, en el marco del arbitraje. Dentro de este marco,
entonces el Estado que decide someter sus controversias a arbitraje, bajo el amparo y bajo el manto de una magnífica ley como la 26572, que había tomado como modelo la ley modelo de UNCITRAL, que es una ley universalmente aceptada y que luego, ya les contaré, ¿no es cierto?, la 26572 es reformada por el decreto legislativo 1071, pero manteniendo la misma unidad de criterios, solo que en lugar de ser una ley dualista pasa a ser una ley monista, pero bajo y perfeccionando y adecuándola a la realidad y a los hechos que habían ocurrido en el Perú. El Estado peruano empieza a arbitrar hace 25 años. Y desde sus orígenes, no me dejarán mentir, ¿no es cierto?, muchos de los actores que están presentes desde esa fecha, el Estado empieza tímidamente a entender este mecanismo de solución de controversias. En ese momento no habían especialistas o no habían muchos especialistas en materia de arbitraje en el Estado. Hoy día tienes procuradurías ad hoc con personas altamente calificadas, tienes una sala comercial con, teóricamente, ¿no es cierto?, jueces que conocen de arbitraje y que resuelven los recursos de anulación, los estudios de abogados especializados en materia de contratación y de obras, donde tienen un área dedicada a arbitraje que hace 25 años no era ni siquiera imaginable, y en consecuencia el arbitraje ha crecido, se ha expandido en el Perú, incluso a otras áreas que no es materia, evidentemente, de la exposición del día de hoy comentar. Bajo ese marco, entonces, el Estado empieza a tratar de diferenciarse del arbitraje privado. Y entonces empieza a establecer criterios para todo aquel que quisiese contratar con el Estado, y parte de una premisa que me parece válida: el Estado establece, como cualquier empresa, establece sus políticas. Y una política del Estado peruano, así como es exigir carta fianzas, es exigir que cualquier controversia vaya a ser resuelta por arbitraje. Entonces, si tú quieres contratar con el Estado, pasas por el aro, pasas por la política de resolver tu controversia a través del arbitraje. Si no quieres contratar con el Estado, tranquilo, pero no, esa es la política del Estado. Es como cuando tú quieres contratar, ¿no es cierto?, con una empresa, una gran empresa, y la política de esa empresa establecida por el directorio es que te paga a 60 días. Entonces tú dices, oye, es que yo quiero que me paguen a los 30 días. Bueno, esa es política de la empresa. Anda, cambia la política del directorio mientras ello no cambie, esto es así. Entonces, teniendo eso claro, el Estado empieza a establecer criterios diferenciadores del arbitraje privado. Y dice, bueno, nosotros no queremos un arbitraje en equidad, queremos solo un arbitraje en derecho. Ok, y así se plasma. Más adelante establece la ley actual, las leyes anteriores también, con porcentajes que han ido variando. Queremos un arbitraje institucional, no queremos un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc queda restringido para montos menores. Pero luego el Estado, dentro de este marco general, empieza ya a trastocar la esencia misma de la institución arbitral y empieza a crear, por desconocimiento de algunos legisladores, una serie de criterios que incluso en lo particular hasta irritan. Por ejemplo, el abandono en el arbitraje es una locura. Si las partes han elegido hay un plazo que en todo caso las partes pueden convenir en su convenio arbitral o se puede establecer en las reglas, o más aún si es un arbitraje institucional, y crear la figura del abandono es una barbaridad, pero en fin, estoy saliéndome del tema. Por eso decía, hay algunos temas que hasta irritan. Este es uno de los que a mí en lo particular me irrita. Entonces, el Estado empieza a ir incorporando una serie de, llamémosle, cambios o privilegios, como las medidas cautelares, como, y dice, bueno, el Estado necesita designar bien, y entonces crea el famoso Registro Nacional de Árbitros y se dispara en el pie, porque finalmente es el propio Estado el que no puede designar buenos árbitros, porque los que están en este registro no son los mejores, y entonces el Estado dice, sí, pues es verdad,
mejor ya no vamos a tener el registro nacional de árbitros. Ahora que el arbitraje va a ser institucional, vamos a exigirle a las instituciones arbitrales que ellos tengan un buen registro de árbitros y esos árbitros van a tener que cumplir determinados requisitos que por lo menos vamos a poder fiscalizar a las instituciones arbitrales, porque todos los arbitrajes van a ser institucionales, o la gran mayoría. Entonces, uno dice, bueno, suena bien, y empiezan a proliferar los centros garaje, empiezan a proliferar los centros chicha, empiezan a proliferar aquellos centros e instituciones arbitrales que no tienen, ¿no es cierto?, ni experiencia y han convertido los centros de arbitraje en, como dije, centros garaje, lo que ocurrió con las universidades chicha o universidades garaje. Y entonces, ahora surge una corriente para reglamentar las características y funciones que deben tener los centros de arbitraje. Pero no solo eso, paralelamente a la ley de contrataciones que estamos viendo, ha salido una facultad que ha solicitado el Ejecutivo para modificar la ley de arbitraje. Y uno de los pedidos del Ministerio de Justicia o del sector público es que haya un registro nacional de centros de arbitraje para arbitrajes privados. Y entonces, a ver, vamos en orden. Estamos hablando de que la ley, el decreto legislativo 1071, es una magnífica ley que no tiene mayormente problemas de desarrollo en nuestro país y que la que genera los problemas es la ley de contrataciones del Estado. En consecuencia, modifiquemos a la ley de contrataciones del Estado, pero no modifiquemos el decreto legislativo 1071, incorporando una serie de modificaciones que lo que hacen es trastocar el sistema arbitral. Entonces, en esa situación nos encontramos hoy día. Hoy día nos encontramos, como bien señaló la doctora Nadia, nos encontramos a la espera de la reglamentación de la ley ya promulgada, modificatoria de la ley de contrataciones anterior, y a la vez nos encontramos con una comisión que está trabajando algunos cambios, ya no de la ley de contrataciones, sino del decreto legislativo 1071. Con lo cual, si esto no se toma con seriedad, podemos terminar afectando gravemente la institución arbitral, tanto en materia del desarrollo del arbitraje privado como en materia del arbitraje en materia de contrataciones. El esfuerzo que se hizo para la ley de contrataciones, que está en proceso de reglamentación, fue muy grande y se lograron determinados consensos, pero se ha abierto ahora una ventana respecto a la modificación ni reglamentación de la ley de contrataciones, sino el decreto legislativo 1071. Una serie de personas invitadas han hecho notar el gravísimo error que sería modificar el decreto legislativo 1071 por afectar o por beneficiar, o en fin, el sustantivo que quieran ustedes señalar respecto de ello, problemas específicos que se presentan en materia de contrataciones con el Estado. Entonces, alerto a este tema porque creo que es importante tener presente ello y, por supuesto, también solicitar con premura que se prepublique, que es lo que nos han ofrecido, que se prepublique el reglamento de la ley de contrataciones a efectos de poder realizar los aportes que sean necesarios respecto a esa reglamentación de la ley que ya ha transcurrido 2 meses y medio, todavía tienen un plazo de algunos meses más, pero la idea es que se prepublique para poder efectuar las observaciones, comentarios, sugerencias, pedidos que se consideren pertinentes. Entonces, ese es el panorama que yo quería comentarles brevemente y, por supuesto, el pedido, no sé si la palabra sea unánime, pero un pedido que se ha realizado en esta comisión de trabajo, ya que no se logró en la ley de contrataciones, es que se derogue el decreto de urgencia 020 del año 2020, que es un realmente caos en lo que respecta a la modificación del decreto legislativo 1071.
Con esto he cumplido estrictamente el tiempo asignado y les agradezco por haberme escuchado. Gracias, Ancagua, y a ustedes nuevamente por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Qué importante lo que ha mencionado, haciendo un énfasis respecto de la modificación que se regule en la ley general de arbitraje que tenemos. Y es así que yo pienso que también el legislador que regule en la ley de contrataciones debe de entender que esta ley general de arbitraje no solo es para contratación pública, es una ley para los procesos que se siguen en su salud, en Midecopia, es una ley general. Por lo tanto, como usted menciona, el decreto de urgencia 20-2020, aparentemente solo sería para el arbitraje en contratación pública. Y eso hay que saberlo distinguir. Te agradezco mucho por la intervención y bueno, por el tiempo. Vamos a dar rápidamente el uso de la palabra a nuestro doctor Fernando Cantuaria Salaverry. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias, Ancagua, por la invitación. Voy a colgar un pequeño power por el tiempo asignado. Me dice que no puedo compartir pantalla. Por favor, necesito compartir. Ahora sí. Gracias. Eh, Tengo un tiempo corto asignado, así que voy a concentrar mis baterías solamente en un tema que para mí es fundamental, porque está destruyendo el arbitraje en este país, lo está haciendo a añicos. Es increíble que en este país haya gente tan incapaz y tan irresponsable para regular como hacen estos incapaces que hacen las leyes de contratación del Estado en materia de arbitraje. No me meto en el fondo. Señores, ya lo dijo Gonzalo y yo lo quiero insistir. Señores, el éxito del arbitraje en el Perú fue porque los que hicimos la ley, yo hice la ley del año 96 solo. ¿Cuál fue? ¿Qué cosa fue lo que hice? Utilicé la ley modelo UNCITRAL, no inventé la pólvora, no soy un imbécil que me siento en la computadora, me creo Dios y hago basura, que es lo que hacíamos antes en el Perú. No, seguimos a la ley modelo en el año 96. ¿Cuántos países del mundo siguen a la ley modelo? Entren, simplemente para los ignorantes que no tienen la menor idea, más de 100 países del mundo seguimos a la ley modelo, más de 100. ¿Por qué? Porque funciona. Y entonces, ¿por qué en el Perú hay arbitraje del año 96? Porque copiamos lo bueno. Y lo que hicimos en el año 2008 fue nada más y nada menos que darle más fuerza a esa ley modelo, porque la ley modelo había sido modificada en el año 2006 e incorporamos esas buenas prácticas del hard law de la ley modelo. Por eso que tenemos un arbitraje que funciona en el Perú. Por eso. Ya hay irresponsables, imbéciles, porque es la palabra, imbéciles, que lo modifican. ¿Qué imbéciles? Porque esa es la palabra, imbéciles. ¿Con qué derecho modifican lo que en el mundo funciona en más de 100 países? Y vamos a ver las consecuencias de esa imbecilidad. Las consecuencias son gravísimas. La ley de arbitraje peruana, señores, la vigente como la anterior, y más de 100 países del mundo, establecen que si uno quiere pactar arbitraje, es un contrato, contratos de a dos, no de uno, de a dos. Maldita sea, eso es kindergarten. Y la ley peruana de arbitraje exige que cuando yo pacto arbitraje institucional, tengo que pactar el centro al cual los dos, no uno, los dos nos acordamos someternos. Porque, repito, es un contrato. Dios mío, esto lo sabe un niño de kindergarten. Y eso es lo que dice la ley peruana de arbitraje. Desde el año 96. Y lo dicen todas las leyes de arbitraje del mundo. Señores, si el Estado peruano quiere, entre comillas, someterse al arbitraje, tiene que hacer lo que a mí me dijo con mucho criterio un colega hace muchos años. Nos sentamos a tomar un café y no sé cómo salió el tema de la religión. Ni religión ni fútbol debía ser en la mesa, pero salió. Y yo le hice saber a esta persona que yo sabía que era muy espiritual mis dudas en ciertos temas. Y él me dijo algo muy sabio. Me dijo, Fernando, la religión es como el fútbol. ¿Tú quieres jugar fútbol? Tú necesitas un campo de cierto tamaño, con arcos de cierto tamaño. Jugar 11 jugadores y con ciertas reglas que están establecidas universalmente.
Si tú no juegas en estas condiciones, no juegas el fútbol. Juegas fulbito, fulbito de mesa, pichanguita. No es fútbol. Bueno, lo mismo se exige en el arbitraje. Yo no puedo agarrar la institución arbitral y jalarla como un chicle. No, la institución es una. No es que haya un arbitraje para los privados y un arbitraje para el señor rey señorial llamado Estado peruano. No, el arbitraje es uno. Todos sabemos, señores, porque, Dios mío, esto es tan sencillo que hasta, insisto, un bebé de kindergarten lo entiende. Uno tiene claro que para crear un centro de arbitraje es papayita, simple. Entro a internet y me copio los estatutos de un centro, los reglamentos de un centro, el código de ética de un centro, conseguir arbitruchos, ¿no? En cantidades industriales, incapaces, ignorantes, que quieren ser árbitros porque Dios los iluminó en cantidades industriales. Todo eso es papayita. Pero hay un costo, uno, señores, que ningún centro de arbitraje serio puede evitar. Y es lo que se llama el costo de implantación. Es decir, yo constituyo un centro de arbitraje, pero no trabajo desde el día siguiente, ¿verdad? Porque necesito que las dos partes de un contrato, pacten someterse expresamente a ese centro de arbitraje. Eso se llama costo de implantación, señores. Por favor, las bestias que hacen la ley de contrataciones y reglamentos, por favor, lean un poquito. Y entonces un centro de arbitraje se puede pasar años antes de empezar a trabajar, porque necesita que los dos pacten el arbitraje. Si no, pregúntenle, por ejemplo, al doctor César Guzmán Barrón, que por años fue secretario general del centro de arbitraje de la PUC, los años que le tomó implantar la cláusula arbitral en los contratos. Y justamente ese costo de implantación exigido en todas partes del planeta Tierra y en nuestra ley de arbitraje para el arbitraje privado, las bestias irresponsables que hacen la ley de contrataciones la eliminan. ¿Verdad? Y entonces tenemos la porquería que está en el actual reglamento de la ley de contrataciones vigente y en la pobredumbre de la nueva ley de contrataciones. ¿No? ¡Qué porquería! ¿Y cuál es la consecuencia, señores? Han inoculado cáncer. ¿Cuál es el cáncer de este país? Que han aparecido centenares, no unos cuantos, centenares de pseudocentros de arbitraje en este país. ¿Y por qué han aparecido? Porque como hemos eliminado el costo que universalmente se exige de implantación, un día crear un centro de arbitraje cuesta 5 reales. ¿No? Y una vez que lo creo, voy al mercado a buscar clientes unilaterales. Solo la parte que va a iniciar el arbitraje tengo que tocarle la puerta y decirle, ven a mí, te ofrezco, entre comillas, mis servicios. Y entonces hoy hay un cáncer prácticamente terminal. Estamos destruyendo la institución del arbitraje con centenares de centros de arbitraje corruptos en su inmensa mayoría. ¿Y cuál es la estúpida respuesta del Estado peruano nuevamente ante esta porquería creada por la propia porquería del Estado peruano en su ley? Hagamos un registro de estúpidos centros de arbitraje y un registro de estúpidos árbitros. Esa es la gran respuesta del Estado. ¡Qué porquería! Es decir, ante un cáncer terminal le damos un paracetamol. Así vamos a curar al paciente en este país. ¡Qué patético, señores! ¡Qué patético! ¡Qué porquería que es el Estado peruano realmente en esta materia! Destruyendo la institución del arbitraje. No está destruyéndola. Generando el cáncer de la corrupción institucionalmente. ¿Qué hay que hacer, señores? Simple. Derogar las estúpidas normas de arbitraje que están metidas en la ley de contratación del Estado, que son inútiles y cada uno peor que la otra, porque quien regula no tiene la menor idea de lo que hace. Dejar de manipular la ley de arbitraje peruana. Por favor, recoge el estándar universal. O sea, lo que tiene nuestra ley no es invención peruana, es universal. Métanselo en el cerebro.
si quieren seguir jugando el partido del arbitraje. Si el Estado quiere jugar una pichanguita, ¿no? ¿no? Si es lo que quiere, que cree su propia estúpida ley, pero no lo llame arbitraje, llámelo ceviche, camote, yuca. No utilice la palabra arbitraje porque no quiere jugarla. Una vez que eliminemos toda esta porquería de normas de arbitraje que contenías en la porquería de ley, contrataciones y reglamento, simplemente todo volverá a la normalidad. Todos estos centenares de centruchos de arbitraje, que son en su mayoría, desaparecerán por inanición. Simple. ¿Por qué por inanición? Porque nadie de a dos pactará someterse a ese, entre comillas, centro de arbitraje. Punto. Morirá solo, morirá porque nadie le da de comer. Simple. Sin necesidad de crear estúpidos reglamentos y registros inútiles que no sirven para nada, sin necesidad de tener que pagarle a burocracia por hacer nada y sin tener que gastar nuestros impuestos por algo que no sirve para nada, como es ese ridículo e incapaz registro que se quiere crear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Bueno, hemos también escuchado una posición bien firme respecto de la regulación del capítulo de la resolución de controversias arbitraje en nuestra ley de contratación pública. Ya habíamos escuchado la posición del doctor Gonzalo, que también hacía una observación a algunas instituciones que se están incorporando en la ley, en la controversia de arbitraje en este caso, solo para la materia de contratación pública. Y ojo, esto debe ser tomado en cuenta toda vez de que el arbitraje en el Perú no solo es para contratación pública. Que contratación pública sea una de las mayores materias que se arbitra, sí, pero no lo es todo. Entonces, bueno, le agradezco, doctor, por su intervención, siempre apasionada. Y vamos a darle el uso de la palabra ahora al doctor David Ortiz Gaspar para que nos dé su posición desde el otro lado de en este caso, del cuadrilátero. Adelante, doctor David, tiene el uso de la palabra. Buenos días con todos. ¿Me logran escuchar correctamente? Excelente. Por favor, ¿me podrías apoyar con las filminas? Sí. Bueno, mientras se colocan las filminas, quiero agradecer a Ancagua por la invitación y por permitirme compartir este panel importante con destacados árbitros y peritos, ingenieros. Creo que las dos presentaciones que me han antecedido, realizadas por dos connotados árbitros peruanos, han abordado muchos de los puntos que iba a abordar. En ese sentido, lo que voy a hacer es voy a centrarme en algunos puntos que he considerado que son importantes poder conversarlo en este tipo de eventos académicos. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, algunos temas relevantes. He seleccionado 12, pero por el tiempo de repente voy a hacer énfasis en los principales, ¿no? Como sabemos, y bien lo ha explicado el doctor Gonzalo García Calderón, el Estado, a través de una política pública, ha decidido llevar a arbitraje estas controversias que se generan en la contratación pública. Y esto es muy importante y es una decisión de Estado que ha sido muy bien vista a nivel internacional. Muchos de los que integramos en esta mesa participamos en algunos eventos de arbitraje nacional o internacional y siempre toman como referencia a esta ley de contrataciones, ¿no? Que ha decidido llevar a arbitraje estas controversias para generar inversión, porque si queremos ser un país desarrollado, queremos tener a los buenos ejecutores o buenos contratistas que ejecutan las principales obras del mundo, tenemos que darle seguridad jurídica, reglas claras, y en ese sentido un mecanismo eficiente para atraer inversión de capital serio, de experiencia comprobada en ejecución de infraestructura, por ejemplo, vial, era el arbitraje. Entonces, eso es bueno, ¿no? Pero como hemos visto en el ámbito ya de la ejecución de esta política pública y teniendo en cuenta, como también ha señalado el ponente que me ha antecedido,
Estado es el principal comprador efectivamente comprador, se han generado una serie de controversias. Por ejemplo, en febrero del 2024, según algunas cifras que pude revisar, existían más de 2.500 arbitrajes que se estaban tramitando donde el Estado es parte, vinculados a contratación pública. Entonces, ¿qué ha generado? Ha generado de repente que estos arbitrajes que se resolvían de repente en un año, año y medio, ahora terminan pues resolviéndose en 4 hasta 5 años, y eso ya es un sinsentido. Y también quisiera llamar a la reflexión, porque muchos de los actores del arbitraje están en esta mesa y es bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es algo positivo que se podría resaltar de esta nueva ley general de contrataciones? Pues que se pone desde una posición de que el Estado no puede ser isla con respecto a las buenas prácticas de ingeniería y construcción, y ha recogido esos mecanismos contractuales, ¿no? Esos contratos estandarizados. Entonces, por ejemplo, cuando se reglamente esta ley general de contrataciones, se podrían dar en el marco de esta ley general de contrataciones contratos FIDIC, contratos NEC, y de una u otra manera estos contratos, como bien ha señalado también el ponente que me ha antecedido, recogen las mejores prácticas. Por ejemplo, haciendo una comparación, la ley modelo UNCITRAL, como dijo el doctor Cantuarias, recoge las mejores prácticas de solución de controversias en el arbitraje comercial internacional. Los contratos estandarizados recogen también las mejores prácticas de la construcción. Por ejemplo, hablamos de los contratos NEC, de los contratos FIDIC y otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos contratos ya se vienen ejecutando en el país, y de una u otra manera tienen, digamos, más resultados positivos que la obra pública tradicional. Porque en la obra pública tradicional, lamentablemente, la concepción como se ha creado tiene un chip adversarial. Desde ya la elaboración de las consultas y observaciones, ya las partes están viendo cómo de repente voy a sembrar una posible controversia para luego llevarlo a arbitraje, pero no nos centramos en el objetivo principal de este contrato, que es ejecutar una infraestructura para satisfacer necesidades sociales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en proyectos importantes se viene aplicando actualmente los contratos FIDI, que por ejemplo uno de ellos es en el contrato que ha suscrito el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Consorcio de Actividad Chinchero. Entonces, en este tipo de contratos se recogen otros mecanismos de solución de controversias. Y ya no únicamente, por ejemplo, es la conciliación, que lamentablemente en el Perú no ha funcionado, y yo creo no ha funcionado porque el conciliador no tiene las capacidades técnicas e intelectuales para poder acercar a las partes y que estas partes puedan resolver controversias técnicas sobre, por ejemplo, pérdida de productividad, disrupciones. O sea, son temas técnicos, y lamentablemente los conciliadores en el Perú se especializan en algún tema de derecho civil, familia, alimentos, pero no de manera seria para poder acercar a las partes en este tipo de controversias técnicas. Y creo que esa es una de las razones del por qué la conciliación no ha funcionado. Pero bueno, tenemos el arbitraje viene funcionando mal que bien, con caídas, levantadas, pero está funcionando. Pero también estos contratos internacionales, al incorporarse a la contratación nacional, traen nuevos mecanismos que son importantes. Por ejemplo, en el caso de los contratos FIDIC, cuando surge una controversia, esta controversia lo que hacen primero lo someten a un ingeniero que es una suerte de supervisión de obra, conformado por un profesional con experiencia en ingeniería vinculada al objeto del proyecto, resuelve esta controversia. Y si las partes, por ejemplo, no están de acuerdo, lo someten a un DAP. Y en el marco de este DAP, los adjudicadores pues toman una decisión técnica, siempre escuchando a las partes, dando el derecho de defensa a las partes, y emiten una decisión. Y si las partes no están de acuerdo, pues notifican que su insatisfacción, y
van a un acuerdo amistoso. Y en este acuerdo amistoso, como una suerte de conciliación asistida, pueden de repente afinar esas asperezas, y si no están de acuerdo, recién van al arbitraje. Entonces, como vemos, la incorporación de estos contratos estandarizados han traído al Perú nuevos mecanismos de solución de controversias, y es importante capacitarse, por ejemplo, en estos temas que acabo de mencionar. Entonces, yo creo que es importante porque ustedes saben que el Perú es un país en vía de desarrollo, que ejecuta su infraestructura, su principal infraestructura, gracias a los préstamos internacionales de los bancos y de los organismos de financiamiento internacional. Y estos bancos condicionan, ya, Perú, tú quieres tantos millones para ejecutar esta carretera, ya, yo te voy a dar ese dinero, pero con la condición de que en esos contratos de infraestructura vial vas a colocar los contratos FIDIC. Entonces, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, es un punto que quiero resaltar. La siguiente, Filmina, por favor. Eso lo pasamos, por favor, porque quiero dar énfasis en temas más relevantes, ¿no? Esto es otro tema, por ejemplo, como ustedes saben, los adicionales o las controversias vinculadas a adicionales de obra, digamos, desde una perspectiva de cómo está siendo regulada actualmente por la ley de contrataciones, por lo general es materia no arbitrable, ¿no? Y también ya existe ya pronunciamientos, tanto de las salas comerciales y de la Corte Suprema, que también han señalado que controversias vinculadas de manera directa o indirecta, adicionales, es materia no arbitrable. Yo creo que en este supuesto, sí el legislador, como en algunas más oportunidades, se ha equivocado, puesto que no existe justificación alguna que un aspecto técnico como los adicionales de obra, pues sean resueltos por el poder judicial. Un poder judicial que tiene cantidad abismal de carga y que no necesariamente tiene conocimientos específicos, especializados sobre, por ejemplo, derecho de la construcción. Entonces, yo creo que esto sí ha sido un desacierto del Estado, de que todas esas controversias vinculadas a adicionales sean materia no arbitrable. Pero creo que en esta nueva ley general de contrataciones, pareciera que los legisladores han escuchado las críticas que se hacen en estos eventos académicos, y está cediendo de poquito a poco. Entonces, por ejemplo, ahora en la ley, en el artículo 76.4 ha señalado que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a arbitraje. Yo creo que esto es un gran avance, y creo que la tendencia de repente en una próxima ley o en una modificación de la ley es que todas las controversias vinculadas a prestaciones adicionales, ya sean aprobadas por la entidad o por la Contraloría, se puedan someter a junta o a arbitraje. Entonces, esto es importante resaltarlo. Otro punto, por favor, la siguiente diapositiva. Esto es importante también, porque lamentablemente cuando se han iniciado arbitrajes, muchos de estos se han suspendido, se han paralizado, y esto ha generado mucha ineficiencia en la ejecución del presupuesto público. Entonces, por ejemplo, según los reportes de la Contraloría, habían cientos de obras que estaban suspendidas por medidas cautelares o por otras decisiones de los entes jurisdiccionales. Entonces, lo que ha hecho esta ley ha evidenciado la problemática y ha indicado que el inicio del procedimiento de la controversia no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes. Entonces, esto lo menciono así de manera general porque voy a volver a este punto cuando analizo el tema de las medidas cautelares, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente diapositiva. Ahora, el registro de instituciones arbitrales. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha expresado el doctor Cantuaria Salaverry, porque yo creo que el talón de Aquiles o la madre del cordero de la proliferación de los centros de arbitraje, y lo he manifestado en los diversos grupos de trabajo al cual participo, es el RENACE, lamentablemente. El decreto de urgencia 20-2020, eh, al crear el RENACE y otras figuras como el abandono, como bien ha señalado el doctor
Gonzalo García Calderón, pues lamentablemente se equivocó de manera garrafal. Y, y se equivocó cuando reglamentó el RENACE, porque cuando se reglamenta el RENACE, bueno, ya por lo menos habrá un control, una fiscalización. Vamos a quitarle esa función al OCE, porque recuerden que antes el que administraba estos centros de arbitraje, y no habían pues 276 como hay actualmente, habían, no pasaban de la lista ni 20, creo, instituciones arbitrales, y que habían serias, se le quita esa competencia y se le da al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, pues que nunca había visto estos temas. Entonces yo creo que ahí sí falló el legislador, pero lo peor es cuando reglamenta, renace y saca una resolución ministerial y dice el registro de las instituciones arbitrales y árbitros a este registro es de aprobación automática. Yo creo que esto es lo peor que puede existir y como consecuencia de esto tenemos estos centros de arbitraje, discúlpenme por la frase, pero lo voy a mencionar, centros de arbitraje trucho o como bien ha señalado, centros de arbitraje de callejón o cocheras, garajes, porque lamentablemente estos centros de arbitraje están cometiendo una serie de irregularidades y lo peor es que cuando desde la defensa del Estado, los procuradores, hemos denunciado irregularidades de estos centros de arbitraje, la respuesta que hemos recibido es que no tenemos marco normativo para poder fiscalizar y sancionar estos centros de arbitraje. O sea, estamos atados de la mano. Entonces yo creo que esa problemática ha observado el legislador y pues le ha dicho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lamentablemente, nos equivocamos con el RENACE, nos equivocamos con el decreto de urgencia 2020, así que esto vuelve para acá. Y ahora yo, como órgano especializado de las contrataciones eficientes, voy a fijar cuáles son esos requisitos. Requisitos, por ejemplo, que tienen que ser personas jurídicas, tienen que tener un código de ética y un reglamento interno de acuerdo a los criterios que va a dar el OES en el reglamento. Esperemos qué es lo que dirá, cuáles serán esos criterios, esos requisitos, ¿no? Que deben tener experiencia no menor de 5 años administrando estos arbitrajes y además deben tener certificación internacional en sistemas de gestión de calidad y gestión antisoborno cuando resuelvan controversias mayor a 2.000 UITs, ¿no? Aunque lamentablemente sobre este punto quiero hacer una crítica también, porque si ustedes revisan esa lista de centros de arbitraje truchos que hay en el RENACE, muchos tienen ISO tal, ISO Y, Z, y la verdad que uno piensa y se pregunta cómo es posible que hayan podido obtener ese ISO, ¿no? Entonces, yo creo que tener un ISO internacional actualmente no te asegura no te asegura calidad, no te asegura que no exista corrupción, ¿no? Y además, las instituciones arbitrales remiten al OES sus nóminas de árbitros porque se entiende que el OES va a poder revisar si esas nóminas lo conforman árbitros con experiencia, que cumplan los requisitos, o no sé, eso estará en el reglamento. Vamos a ver qué es lo que dice el reglamento, pero yo creo que lo positivo, el mal menor, si se puede decir en todo caso, es que se hayan dado cuenta que el RENACE no ha funcionado y que el Ministerio de Justicia no ha sabido hacer bien su trabajo y que ahora esto está regresando al OS, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Esto también es importante porque en la Ley General de Contrataciones, en el artículo 77.3 y 77.4, se señala que este registro es constitutivo y su exclusión o suspensión de dicho registro impide que los centros de arbitraje sigan administrando arbitrajes. Esto es muy importante porque justamente la crítica que hice hace un momento de RENACE era que era simplemente declarativo, aprobación automática. O sea, si Juan Pérez, que es de repente un abogado que tiene 1 año de experiencia o menos de 1 año, que recién se ha titulado hace 3 días, quiere tener un centro de arbitraje, se inscribía en el RENACE y era aprobación automática y el día de mañana podría emitir una decisión cautelar a través de un arbitraje de emergencia y suspender la ejecución de un contrato o mantener el status quo de un contrato o suspender la ejecución de cartas fianzas de cientos de millones de soles como en la actualidad está pasando. Entonces yo creo que con esto
se va a corregir porque se entiende que el OOS en su reglamento va a establecer criterios rigurosos para que las instituciones arbitrales puedan registrarse, y si es que estos no cumplen, pues lamentablemente no se pueden registrar. Por eso es constitutivo y quería resaltarlo. Siguiente punto, por favor. Así. Bueno, aquí tengo una crítica con respecto a los requisitos para desempeñarse como árbitro. Yo creo que ya el arbitraje en el Perú se ha internacionalizado digamos, hay muchos árbitros internacionales que han llegado al Perú y han traído su experiencia, nos han nutrido con sus conocimientos y experiencia, y además han mejorado la actuación de los árbitros peruanos, porque la competencia, es decir, cuando ven que están llegando árbitros con mucha experiencia en resolución de casos, de repente casos SI o casos CIADI, entonces el árbitro peruano dice, también tengo que ponerme ese nivel, porque si no el mercado me va a sacar. Entonces, eso ayuda a la mejora, la competencia siempre es bueno. Pero, por ejemplo, este requisito que señala que el título del abogado o del profesional que quiera desempeñarse como árbitro tiene que estar registrado en la SUNEDU, me preocupa bastante. Esto de repente puede ser para los árbitros peruanos, pero para el caso de los árbitros extranjeros, como hay muchos en la actualidad que están resolviendo controversias donde el Estado es parte o sobre contratación pública, yo creo que lo que tendría que hacer el legislador es ver este supuesto en el reglamento y de repente generar una regla especial para los árbitros extranjeros, ¿no? Eso es lo que quería resaltar sobre este punto. El siguiente, por favor. La supervisión de las instituciones arbitrales. Esto también es importante, como lo señalé, actualmente esos 276 centros de arbitraje que están en el RENACE, pues lamentablemente están haciendo fiesta. Están haciendo una fiesta descontrolada porque no existe la fiscalización ni sanción por parte de las entidades correspondientes. Entonces, yo creo que con esta figura de la supervisión que se está haciendo énfasis en esta Ley General de Contrataciones, ojalá que se pueda sancionar ejemplarmente a estos centros de arbitraje que están abusando y otorgando medidas cautelares, atribuyéndose competencias. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos muchos casos, pero pues solamente un caso para que puedan ver de hasta dónde han llegado estas instituciones arbitrales. Por ejemplo, tenemos un contrato con Provías Nacional donde se señala de manera expresa que cualquier controversia se resuelve mediante conciliación, arbitraje, administrado por una institución arbitral de Lima, una de las más reputadas, por no mencionar, ¿ya? Y además, en ese convenio arbitral dice, las partes se comprometen a no recurrir a arbitraje de emergencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge una controversia, evidentemente un mal contratista que no cumple sus obligaciones contractuales, se va a un centro de arbitraje del norte, un centro de arbitraje trucho que está dentro de esas 276 centros de arbitraje del RENACE, y pide tutela cautelar a través de un árbitro de emergencia. Y este árbitro de emergencia le dice, oye, yo sí tengo competencia porque, si bien es cierto, se ha establecido en la cláusula arbitral una institución arbitral, pero eso es para la gestión del arbitraje principal. No se ha dicho nada sobre el arbitraje de emergencia. Y como no se ha dicho nada sobre el arbitraje de emergencia, tengo competencia. Y sin traslado previo, y de la noche a la mañana, nos notifica para que no resolvamos el contrato, no ejecutemos cartas fianzas por más de 100 millones de soles, y evidentemente, cuando llega a la institución, analizamos y vemos que ese árbitro de emergencia no tiene competencia, de que esa decisión es ilegal, incluso es un ilícito que ya estamos implementando acciones penales. Entonces, la conclusión que llega a la entidad es que esto es como si de repente el taxista de la esquina nos hubieran mandado una resolución con el título árbitro de emergencia, medida cautelar, y no porque diga arbitraje de emergencia lo voy a acatar, no lo vamos a acatar. Esa era la decisión hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el contratista? Se ha ido a un juez comercial de Lima y ha pedido auxilio judicial. Y este juez
de Lima, de la Corte Superior de Lima, que también le vamos a denunciar ante el OCMA, ¿qué hace? Da ese auxilio y está ordenando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ejecute una medida cautelar ilegal, irregular. Y para la mala suerte de este juez, hemos podido indagar, por ejemplo, es un juez que está investigado actualmente en el caso de los cuellos blancos. Entonces, esto es un caso de los cientos de casos que está sucediendo en el país como consecuencia de la falta de fiscalización y sanción a los centros de arbitraje, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver qué es lo que dice el OS en su reglamento y ojalá pues que pueda dar las herramientas necesarias para que se pueda sancionar y fiscalizar estos centros de arbitraje. Pero como el Estado a veces tampoco no hace bien su trabajo, y creo que es consciente de eso el legislador, lo que parece interesante, por ejemplo, es lo que se establece en el artículo 77.10 de la Ley General de Contratación. Dice, de manera residual, puede encargarse la supervisión del desempeño de las instituciones privadas a una institución privada de reconocido prestigio, imparcialidad y neutralidad. Yo creo que esto sería muy importante, ¿no? Y a la vez esa institución privada que se va a encargar de supervisar a las instituciones arbitrales se va a realizar por concurso público cada 3 años y se podrá pues reelegir una sola vez, ¿no? Y además se va a publicar rankings de instituciones con mejor desempeño. Yo creo que eso también va a ayudar a mejorar y a separar la paja del trigo, ¿no? Y ya el mercado se encargará pues de enviar al purgatorio a esas malas instituciones arbitrales, a esos malos árbitros que están aprovechando y abusando del vacío que actualmente hay, ¿no? Eso quería agregar. Por favor, otro punto y ya para ir terminando, para no aburrirles. Esto es otro punto, por ejemplo, que no se ha tocado y hasta ahora no he visto en ningún evento académico que se haya resaltado. ¿Qué es? Que es la incorporación del arbitraje internacional sobre contrataciones públicas. Digamos, la actual ley y las anteriores leyes de contrataciones establecían que para que estas controversias se resuelven en un arbitraje nacional y de derecho. Pero como nuevamente el Perú no puede ser isla y si quiere ser un país desarrollado y quiere pues diferenciarse de los países atrasados, tiene que adecuarse a las buenas prácticas internacionales. Y, por ejemplo, creo que eso se ha dado cuenta y está señalando en el artículo 84.1 que el arbitraje puede ser internacional y se desarrolla en idioma español. Eso sí lo está resaltando muy bien, porque claro, porque puede ser luego en idioma francés, italiano, y eso sería una complicación, ¿no? Entonces, el arbitraje puede ser internacional y se desarrolla en idioma español. Cuando hubiese arbitraje internacional, incluso acá señala para que no haya ese problema con el registro, se podrá acudir a cortes internacionales u otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente. Y estos centros, pues, no tendrán la necesidad de registrarse en este registro del OS. Claro, sería un sinsentido pedirle a ICC que se registre en este registro para que pueda resolver controversias, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque de una u otra manera eso va a ayudar también a separar la paja del trigo y que también los centros de arbitraje nacional, los reputados, pisen tierra y digan, oye, al igual que los árbitros, cuando llegan los árbitros extranjeros, los árbitros peruanos, las instituciones reputadas peruanas, cuando vean la llegada de la CCI, por ejemplo, al Perú, a administrar controversias, como ya lo está haciendo en algunos casos en el MTC, digan, oye, tengo que actualizarme a las buenas prácticas internacionales. Entonces, eso también va a ayudar, esa competencia va a ayudar y va a mejorar y vamos a beneficiarnos todos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El laudo, lo pasamos, eso por favor, porque no hay tiempo, lo pasamos. Ya, y algo importante es con respecto a las medidas cautelares. Lamentablemente, actualmente, este decreto de urgencia 20-2020, que crea RENACE, ha generado toda esta proliferación de centros de arbitraje, más de 263, como he señalado, y pues están emitiendo medidas cautelares así, a diestra y siniestra, como si fueran, pues, como si fuera una panadería, sacan los panes, y así
están sacando medidas cautelares. Entonces, lo que se ha hecho con esta Ley General de Contrataciones, se está regulando estos aspectos, ¿no? Y, por ejemplo, se reconoce por primera vez al arbitraje de emergencia. Si ustedes revisan las anteriores leyes de contrataciones y las leyes de arbitraje que hemos tenido, no se hacía referencia al árbitro de emergencia. Esta ley de contrataciones lo está reconociendo y esperemos que en su reglamentación se establezcan esos candados pues correspondientes, ¿no? Por ejemplo, un candado razonable sería, está bien, se podrá acudir a arbitraje de emergencia siempre y cuando las partes lo hayan pactado en el convenio arbitral, ¿no? Entonces yo creo que no podemos satanizar al arbitraje de emergencia. En un primer momento, como consecuencia de toda esta lluvia de medidas cautelares otorgadas por árbitro de emergencia, de repente mi punto de vista era pues que el arbitraje de emergencia es incompatible para resolver controversias donde el Estado es parte, pero las personas cambiamos y nuestra manera de pensar también cambia, y muchas veces cambia por las experiencias gratas que podamos tener. Por ejemplo, mi punto de vista ha cambiado con un caso en concreto. Nosotros tuvimos hace 2 semanas un arbitraje de emergencia administrado por la CCI, ¿no? En el marco de un arbitraje internacional. Y la verdad es que puedo decir como procurador público que hemos ejercido de manera eficiente nuestro derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el contratista solicitó tutela cautelar de emergencia ante la CCI, y la CCI lo que hace inmediatamente designa un árbitro de emergencia, no un árbitro de emergencia pues que sea titulado en una universidad garraje o que ha obtenido, no sé, el título, no sé cómo. Este árbitro de emergencia, por ejemplo, un árbitro que estudió en Harvard, que tiene muchos libros sobre la controversia en cuestión, y que además pertenece a estas listas nacionales de la CCI, pues fue designado. Y lo que hace este árbitro de emergencia, inmediatamente nos cita a las partes a una audiencia virtual y nos da un proyecto de orden procesal número 1 del arbitraje de emergencia, donde se establecen plazos para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa. Por ejemplo, ahí las partes nos pusimos de acuerdo y establecimos 7 días para que el Estado pueda presentar su posición jurídica con respecto al pedido cautelar del contratista. En el Perú es inaudita partes. Cualquier contratista solicita una medida cautelar en estos centros de arbitraje trucho, inmediatamente conceden la medida cautelar, inaudita parte, sin escuchar y darnos la oportunidad de defendernos. En los casos CCI, por ejemplo, la regla es que trasladamos a la otra parte, le damos un plazo razonable de 7 días, por ejemplo, no 24 horas o 48 horas como pasa en algunos centros de arbitraje, para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de defensa. Incluso en esa orden procesal número 1 se establece la posibilidad de llevar testigos o peritos para que el árbitro de emergencia pueda escuchar en una audiencia y tomar una decisión razonable. Luego de eso, se fija, por ejemplo, las etapas de los alegatos de apertura y alegatos de cierre, y luego de ello, el árbitro de emergencia tendrá un plazo de 4 o 5 días para emitir la decisión cautelar. O sea, todo este arbitraje de emergencia, de acuerdo al reglamento de la CCI, no dura más de 28 días. En esos 28 días, el Estado, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha ejercido de manera eficiente su derecho de defensa. Y la verdad que por primera vez no nos quejamos de una decisión de un árbitro de emergencia, independientemente sea el resultado. Entonces yo creo que cuando se regula esta figura del arbitraje de emergencia, que ya la actual Ley General de Contrataciones lo ha reconocido, tome en cuenta o tome como referencia pues a la práctica de la CCI, ¿no? Esto es lo que quería decir con respecto al arbitraje de emergencia. Luego el tema de la competencia de los jueces, eso es importante porque teníamos, por ejemplo, obras que están en Ayacucho y llegaba una medida cautelar de un juez de Puno o de Cajamarca, de Cusco, con una serie de irregularidades. Ahora se está señalando esa competencia, se está diciendo que la competencia será el lugar señalado por la entidad en el domicilio del contrato correspondiente, ¿no? Y con esto yo creo que se va
a limitar esas medidas cautelares otorgadas por jueces de otras jurisdicciones y provincias, ¿no? Otro, por ejemplo, el juez o el árbitro, de manera previa a otorgar la decisión, deberá evaluar la irreversibilidad de la medida, así como el perjuicio que de ésta se derive contra el interés público. Es importante, o sea, cuando un árbitro resuelve una controversia, pues no es una controversia entre privados, que es dinero de los privados y a nadie le interesa. Cuando resuelve una controversia con el Estado, está de por medio dinero de todos los peruanos, pero además está de por medio los sueños de una población que está esperando por décadas una carretera, un centro educativo, un centro médico, ¿no? Eso es lo que tiene que analizar el árbitro. Entonces, el juez, la Ley General de Contrataciones se pone en este supuesto. Y ya para terminar, la última diapositiva, por favor. Por ejemplo, la última diapositiva, por ejemplo, esto de acá, esta fotografía es un caso real. Es una obra, por ejemplo, en Moquegua, que estuvo suspendida más de 2 años con una decisión cautelar de un árbitro de emergencia, y lo poco que se había construido se perdió, toditito. Entonces, para evitar ello, pues se ha establecido, por ejemplo, que ya no procede la medida cautelar destinada a impedir o paralizar o retrasar el inicio o la continuidad de la ejecución de obras vinculadas a actividades esenciales como la salud, educación, transporte, o la conservación por niveles de servicio para el mantenimiento. Y ya con este ejemplo concluyo. Hace unos 4 o 5 meses hubo 2 accidentes en Ayacucho, se voltearon 2 ómnibus y como consecuencia de esto, decenas de muertos, incluso un ex contralor y congresista de la República. Esta carretera está en la vía Los Libertadores y, sorpresa, esa vía de Los Libertadores está suspendido con una medida cautelar otorgada por un árbitro de emergencia de uno de estos centros de arbitraje que en primer momento, ya lo cambiaron después del accidente, que en un primer momento ordenaba que la entidad no puede intervenir ni siquiera en el mantenimiento de la carretera. Y como consecuencia de eso, pasaron estos accidentes. Entonces yo creo que no debemos esperar más derramamiento de sangre o muertes para poder darnos cuenta y actuar de manera eficiente, ¿no? Entonces, yo quería simplemente resaltar estos aspectos y bueno, quedo atento a las preguntas si lo hubiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David. Realmente ha sido muy didáctica su ponencia, los tópicos que ha abordado, específicamente los 2 que a mí me han llamado la atención, el tema de los requisitos que se va a tener para poder prestar un servicio como centro de arbitraje, y bueno, también la norma lo regula, de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y por otro lado, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Que hace, bueno, unos 4 o 5 años atrás, pues está generando un debate respecto de cómo deben de darse, si debe de existir, de qué requisitos se debe de cumplir, y la experiencia que usted ha tenido a través del reglamento del ICC. Bueno, hemos tomado las 3 posiciones de nuestros invitados, que de profesión son abogados y que, bueno, tienen una óptica en relación a la profesión y a la labor que vienen desarrollando.